Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en su espacio, que muchos nos preguntan, nos consultan las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, nos preguntan muchos temas y además nos piden invitar a personas que nos compartan. Y hoy la verdad es que tenemos un privilegio porque tenemos, como en cada convocatoria, al director, el doctor Evodio Sánchez, que es el director del distintivo Empresa Socialmente Responsable. Y ya le dije que ya lo descubrí porque su distintivo tiene sus mismas iniciales también. ESR, muchas gracias, querido Evodio, por estar aquí. Hola Gloria, ¿cómo estás? Pues antes que nada un saludo a toda tu audiencia, como siempre un placer, ya me siento como en casa al estar aquí contigo y pues esperemos que esta charla, plática que tengamos sea muy interesante para toda tu audiencia y pues ayude sobre todo a resolver algunas dudas que normalmente salen en cada convocatoria. Entonces, a tus órdenes, Gloria, y pues empecemos. Y esta es tu casa siempre, 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 para todo el CEMEFI. Tuvimos la semana pasada al presidente del consejo, porque también de pronto hay como inquietudes de qué hace el consejo, qué hace el CEMEFI. De pronto tenemos las diferentes convocatorias, de pronto no conocen la convocatoria de entidades promotoras. Ya tuvimos a Marica también aquí platicándonos del tema y ojalá que sea de mucha utilidad para las diferentes empresas. Actualmente tenemos abierta la convocatoria para pymes, ¿no? En este periodo del año, pymes y MIPYMES, pero también, bueno, para grandes empresas, para los aliados regionales, de pronto también tienen dudas, inquietudes, preguntas, los consultores, por supuesto, sus empresas que de pronto ya tenían ahí previsto ser una empresa socialmente responsable y de pronto el ecosistema ya cada vez crece más y de pronto como que no les queda muy claro, pero hay algo que nos preguntan siempre. Esta pregunta la iba a hacer nuestro querido amigo y aliado Juan Manuel, porque va a estar conduciendo con su servidora, pero hoy también tuvo una audiencia con el gobierno municipal precisamente para invitarlos a ser entidad promotora, entonces no podíamos dejar esta oportunidad. Pero ahora sí, para que también le sirva a él muchísimo en su entidad y a todo México y Latinoamérica, ¿cuál sería desde tu opinión el punto de vista de Evodio Sánchez de cuál es la importancia de ser una empresa socialmente responsable? O sea, ¿cuál es esta utilidad? Claro está que tú y yo la vemos y la abrazamos todos los días, pero ¿qué les compartimos a quienes tienen como esta inquietud? Bueno, Gloria, yo creo que como siempre es una pregunta un poco complicada dependiendo del público que vea de frente esta pregunta, ¿no? Porque, bueno, pues si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a empresas pymes o empresas, sobre todo micros y pequeñas, y creo que varía mucho con una mediana a una grande, ¿no? Entonces, y también dentro de las micros y las medianas, creo que depende mucho la industria, ¿no? La industria también define mucho de lo que realmente para una empresa significa ser una empresa socialmente responsable. Creo que en lo general, ¿no? O sea, lo que se busca con una empresa socialmente responsable es que sea responsable por los impactos de su modelo operativo, de su operación ante los grupos de interés. Digamos que ese es digamos, el distintivo más fuerte o la diferencia más grande en una empresa socialmente responsable. Ya si le empezamos a poner tintes a cada, pues digamos, a cada empresa por su tamaño o por su sector, pues sí va a depender mucho. Hay unos que se rigen mucho, sobre todo por las demandas de la industria, ¿no? O sea, en el sentido de que hay, tú sabes, muchas empresas nos llaman continuamente para decirnos, oye, cuándo salen las publicaciones, porque muchas veces es la moneda de cambio para entrar a una licitación, a una cadena de valor, y para eso, para una pyme es sumamente importante, ¿no? Entonces, yo diría que para muchas de estas empresas, pues es de alguna manera obtener, ¿no? Esa acreditación para decir, oye, pues sí tengo
los elementos de una estrategia de responsabilidad social para poder estar aquí en esta cadena de valor y en esta licitación. Por otro lado, digo, también rara vez las pymes lo ven como desde un punto de vista de reputación, ¿no? O sea, aunque sí, obviamente les suma, pero yo creo que las medianas y las grandes de manera general sí utilizan mucho esta parte de la imagen y la reputación en el sentido, sobre todo en una marca como el distintivo SR, que está íntimamente ligado ya digamos que en el consumidor, sobre todo en el consumidor responsable de México. Por ahí la otra vez yo veía un estudio bastante interesante del el número de casi el 80% de los mexicanos ah, hacen esas preguntas sobre productos y servicios. Entonces yo creo que el distintivo se presta muy bien. Hemos hecho muchos estudios al respecto, no solamente nosotros, sino de competencia directa e indirecta, y definitivamente el distintivo es el que está mucho más relacionado con pues la percepción de la responsabilidad social en los consumidores, ¿no? Sobre todo porque lleva muchos años y por la gran publicidad que nos han hecho a lo largo de, pues ya, casi 25 años. Este año cumplimos 25 años. eh, pues cientos de empresas que nos ponen en su página web, nos ponen en sus productos, nos ponen en su servicio. Entonces yo creo que esa sería otro tinte importante, la reputación. Y por supuesto, yo creo que el que es más importante, sobre todo para medianas y grandes, tiene que ver con la oferta de valor, o sea, el crear, el tener una medición, ¿no? En el sentido de ser una empresa socialmente responsable también es signo de una empresa que continuamente se está evaluando en diferentes aspectos de la responsabilidad social con el fin, pues, de encontrar riesgos, ¿no? Temas materiales, ¿no? Y las expectativas de sus grupos de interés con respecto a su operación y a su modelo de negocio. Entonces, yo creo que en ese sentido también es algo muy importante en ese aspecto las medianas y las grandes. Entonces yo lo pondría en esos aspectos generales, ¿no? Como para poner en orden de ideas lo que esperaría más o menos cada grupo. Por supuesto hay mucho más, pero quise ser solamente en estos tres aspectos. Excelente, porque justo nos han preguntado, incluso nos han hecho la referencia de, uy, uy, y hay estudios o qué otro referente, porque de pronto aquí en la empresa nos cuestionan si continuamos o no, porque el director, que regularmente son hombres, eso ha sido una tendencia bastante clara. Pero lo cierto es que si nos preguntan, oye, es de otra nacionalidad y nos cuestiona, ¿no? Acaba de llegar y nos cuestiona qué es el distintivo, empresa socialmente responsable o cómo nos genera valor. Y pues lo que hacemos también es acercarlos a las publicaciones que bueno, digamos que recientemente acaban de sacar al aire, recientemente porque no había antes, o sea, en el anterior modelo casualmente, pues no nos habíamos dado la tarea, no en conjunto de promoverlo. Esto es de una autoría muy tuya con tu equipo y pues nos gustaría que nos compartieras un poco, bueno, sobre en qué se basaron para hacer estas publicaciones, obviamente en los resultados de las empresas que postulan, pero ¿cuál sería el objetivo para que se acerquen mucho más a conocerlas y a leerlas por los segmentos? Aquí antes de, en lo que la piensas, déjame compartirte que tienes una empresa en Guerrero que nosotros acompañamos y que le enviamos siempre el segmento y le decimos, miren, son la única en el estado en este momento y queremos que haya más, ¿no? Haya más empresas. No es una plaza fácil realmente el estado de Guerrero, pero creo que poco a poco vamos a reconstruir este lugar que ha sido complicado, muy, muy complicado, incluyendo los desastres naturales. Entonces, todavía tenemos esperanza de que juntos podamos comprometernos y construir todavía más. Ahora sí, ya te hice este comentario mientras lo pensaba, es que les decimos de estas publicaciones sobre segmentos para que se acerquen. Bueno, Gloria, en la parte de publicaciones hay que distinguir que la otra vez estaba con el consejo, como tú sabes, digo, Jorge Aguilar seguramente ya te platicó
mucho de lo que se discute. Jorge Aguilar está en nuestro Consejo de Responsabilidad Social, digo, él obviamente preside el consejo, pero él está ahí, pero también están personalidades muy importantes. Por ejemplo, ahí está Alejandro Pintado, que es el presidente del Consejo de Responsabilidad Social, Luis Arangure, ¿no? O sea, empresarios de mucho calibre, ¿no? Alejandra Zapata, etcétera. Y pues son personas, pues de alguna manera muy críticas en el sentido de que, pues cuando llegas con ellos y les expones de cómo va el distintivo, qué está pasando, pues ellos necesitan información de muy alto nivel para tomar decisiones. Y una de las cosas más importantes que ha estado saliendo es precisamente cómo hacer que el distintivo no solo esté de manera regional, es decir, en México y en América Latina, sino que trascienda a un enfoque más global, ¿no? Como lo son otras normas y certificaciones. En ese sentido, yo les explicaba que, bueno, aunque el enfoque del distintivo hoy en día es ampliamente reconocido de manera regional, eh, una manera de impactar en la parte internacional es acerca usando las publicaciones. Nuestro instrumento, y le digo instrumento porque no es un cuestionario. Normalmente los cuestionarios pues responden tienes o no, o cumples o no, ¿no? Sobre algo. Es raro que se pregunte percepción en un cuestionario de responsabilidad social. Normalmente es muy el cumplimiento, pero nuestro instrumento realmente fue hecho de tal manera que mide la responsabilidad social en un buen conjunto de indicadores, ¿no? En enfoque ESG, porque mide de alguna manera el nivel de responsabilidad social que existe en cada uno de los indicadores. Entonces, ¿eso qué permite? Replicabilidad, o sea, como hay una medición clara, pues ahora sí que las gráficas lo reflejan, ¿no? Cuando tú tienes de cumplimiento, pues uno, ¿qué te dice? Sí o no, pues no dice mucho. El no no necesariamente es más que el sí, entonces no se refleja. En cambio, cuando hay 5 niveles en la escala de Likert, eso nos permite, pues, saber realmente el nivel que se encuentran y garantizar que encontramos la buena práctica en un cuestionario de cumplimiento, imagínate sí o no, pero ¿cuál de todos los que hay es una buena práctica? No se sabría, solo se sabría en un instrumento de medición. ¿Por qué menciono este tipo de cosas? Porque hasta hoy, bueno, pues yo he escrito en varias revistas acerca de los resultados del distintivo de manera sectorial, por industria, por tamaño o sobre ciertas problemáticas muy específicas, pero no ha habido publicaciones, finalmente las publicaciones que más interesan son las publicaciones arbitradas, ¿no? Son aquellas publicaciones que se publican en revistas donde hay revisiones de pares, donde se checa la replicabilidad, la confianza. Cuando digo replicabilidad es que tienes que mandar toda la información que la revista requiere, y ellos replican todos los resultados que ocurren en ese artículo, se revisan todas las fuentes en un artículo científico por lo regular, pues no escriben los resultados el autor o los autores, pero por lo regular se basa en la ciencia, es decir, en lo que ya existe anteriormente. Entonces, ese tipo de publicaciones, queremos lanzar algunas este año, que para nosotros son las más importantes y las que estamos haciendo en alianza con universidades. Y esto le va a poner un calibre muy diferente al distintivo, ¿sí? Porque ahora sí podemos llegar con con otras organizaciones a nivel internacional y decirles, a ver, aquí está la publicación. Esto es lo que estamos haciendo. Y pues realmente las otras certificaciones no pueden garantizar eso, ¿no? Porque no tienen un instrumento, no podrían irse a nivel científico. Sí, o sea, simplemente no lo tienen, simplemente certifican, ponen, dicen cumplimiento, pero no podrían dar datos para escribir una publicación de ese nivel. El distintivo sí lo puede hacer. Entonces, hacia allá vamos, hacia esa parte de buscar que nuestros instrumentos tengan de alguna manera un soporte científico y cuando hablemos, por ejemplo, de compensación digna, digamos, la compensación digna es afectada por estos factores y esto es el resultado que ocurre en el negocio con mucha certeza en una muestra de tanto número de empresas, por lo menos 1,000, en donde podemos decir con mucha certeza qué es lo que mueve la compensación digna y cuáles son los beneficios para el negocio. Esa es otra conversación.
¿sí? Porque ya no estás Claro, hablando de yo creo, eh, tú y yo entramos a a muchas conversaciones, conferencias, talleres, en donde todos hablan desde su percepción, desde su experiencia, ¿sí? El claro. distintivo quiere trascender eso en donde digamos, oye, no, yo no estoy hablando desde mi percepción, desde mi trascendencia, aquí está el soporte científico y esto en esta muestra, en estas condiciones, sí aplica, ¿no? Entonces, hacia allá vamos y yo creo que ese es el enfoque que queremos seguir hoy en día. Y yo creo que en este sentido las más beneficiadas van a ser las empresas socialmente responsables, porque esas prácticas van a ser fortalecidas por esos estudios y obviamente las empresas van a tener de primera mano lo que pueden hacer y cómo pueden mejorar sus modelos de negocio y agregar valor. Y no solo de esto, sino que además lo contemplamos, lo complementamos con tableros que ahora estamos liberando ya y que prácticamente no solamente lo dejamos ahí, sino aquí están los tableros, aquí puedes ver lo que está sucediendo en tu estado, en tu municipio, en un indicador, en una industria y que obviamente complementan mucho y cambia mucho la conversación con negocio, ¿no? Ya no estamos hablando de dame dinero para hacer el distintivo, sino más bien dame dinero para crear más valor al modelo de negocio. Totalmente cierto. O sea, y la confianza de los diferentes públicos, como tú ya lo has compartido al inicio, y que además es un tema que tú compartes en las diferentes capacitaciones. La otra vez que estuviste en la capacitación de justamente de las evidencias, que es lo que les genera mucho ruido, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer las evidencias? Pero realmente me parece que fue bastante preciso de tu parte, porque no solamente les haces la referencia a como hagan documentitis, ¿no? Esta parte no, sino como realmente esos documentos tengan datos interesantes para poder tomar decisiones. Y aquí también un punto muy importante, ya que estamos cumpliendo 25 años, 2025, y que hay muchas historias que contar y muchos hallazgos en estos 25 años, quién ha participado, o sea, como cuando les platico que CFE alguna vez fue entidad promotora o el SAE del SAT también, ¿no? Como, pero obviamente eso implica, o sea, obviamente un compromiso, ¿no? Entonces... Se me ha hecho muchos esfuerzos para que cada vez pues el distintivo tenga el posicionamiento que hoy tiene y estos datos que tú das pues son los que respaldan por qué es el distintivo más importante, ¿no? En números, en reconocimiento, en respaldo, en los cambios y las mejoras que dejan las empresas también, es importante. Y la semana pasada tuvimos aquí al presidente del consejo y me parece súper fascinante que desde tu llegada ya hablemos de inteligencia artificial en el argot del CEMEFI y él lo mencionó muy puntual. Entonces, híjole, ya estamos en esta era, pero todavía en nuestro continente de pronto todavía nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como que la inteligencia artificial ahora con el distintivo empresa socialmente responsable, de lo que tú hablas mucho. ¿Qué les podemos compartir a las empresas? O sea, al respecto de qué nos está dando, ¿no? En las evaluaciones, en la evaluación de los diferentes niveles, o sea, cómo poderles dar, así como muy breve, algo que les deje una relevancia para comprender un poco de lo que nos compartes. Yo sé que tú nos vas a compartir muchísimo porque has hecho cambiar los paradigmas dentro del ecosistema CEMEFI y las diferentes generaciones. Entonces, hoy no es la excepción. Breve si tú quieres, porque ya sería también una conversación más amplia, pero al menos para que les dejemos este latir en sus mentes. Bueno, Gloria, mira, yo la verdad es que yo creo que este es uno de los trabajos que más satisfacción me ha dado, sobre todo porque el Consejo y Ricardo Pili, ¿no? Que me entrevistó en su momento después de ese proceso tan largo para llegar a ser el director de responsabilidad social. Y me acuerdo muy bien que cuando hice el planteamiento de lo que de la estrategia que traía con el distintivo, pues la verdad quedé muy sorprendido que hoy todo eso que planteé en esa primera reunión, pues ya prácticamente lo volvimos realidad, ¿no? O sea, cuando dijimos, oye, queremos
cambiar el modelo, que sea un instrumento, queremos que nos agregue valor, queremos automatizar todos los procesos del distintivo de punta a punta, queremos crear tableros para compartir esa información y queremos crear la parte de la investigación. Hasta ahí se quedó la charla y digo, no lo puedo asegurar, no lo podré, no, nunca he hablado con Pili de esto, pero eso fue la diferencia en esa plática que tuve cuando presenté la propuesta de por qué yo consideraba que tenía los elementos para ser el director de responsabilidad social. Por supuesto, había candidatos que tenían mucho más experiencia en responsabilidad social, sobre todo en organizaciones, la mayoría eran de organizaciones de la sociedad civil. eh, pero como yo siempre he dicho, yo creo que en este tema se necesita más conocimiento de los negocios de las empresas que de responsabilidad social. Y eso es algo que yo había estado cultivando durante los últimos 15 años en diferentes sectores e industrias, ¿no? A eso me dedicaba. Entonces, basado en esto, lo que yo te diría es que, bueno, eso ya se logró. Y de tu pregunta de qué viene la inteligencia artificial, eh, híjoles, o sea, he dado varias ponencias y clases de esto, voy a tratar de ser lo más concreto, pero yo creo que, hablando del distintivo, el cambio más fuerte, de hecho, en la última plática del taller de las evidencias, creamos un bot en donde ya, de hecho, cualquiera puede acceder a él y puede meter o sea, subir su evidencia, preguntarle al bot, oye, pues esta evidencia, ¿de qué nivel es? Dame recomendaciones y preguntarle cualquier cosa sobre la evidencia o sobre cómo mejorar en ese específico indicador. Eso se debe no a un arte de magia, sino que el equipo lleva trabajando, ¿no? El equipo de evaluación y un servidor llevamos trabajando pues mucho tiempo en rescatar toda la información de las buenas prácticas que existían en todas las evidencias, ¿no? Estudiándolas, viéndolas, clasificándolas y de alguna manera crear esas nuevas fichas que pusimos ahora por cada indicador, que son valiosísimas porque nos dicen muchísima información desde qué industrias son las que deben utilizar el indicador, cuáles son las certificaciones que están relacionadas, su descripción, sus riesgos, sus beneficios, el programa, sus herramientas, las mejores prácticas y lo más importante, ya las métricas específicas para medirlo, que eso es algo que les costaba mucho a las empresas decir, ¿y qué es implementación? La implementación es que llenes esas métricas y que nos digas y nos dé soporte que esas métricas realmente las estás haciendo. Todo eso ya fue resuelto en esas fichas, ya están públicas y pusimos este bot para responder todas estas preguntas. El siguiente paso, pues, es que las evidencias sean revisadas, obviamente, por la inteligencia artificial y aquellas en donde hay discrepancias o no se entiende, sean revisadas ya por la parte humana, ¿no? Sobre todo para centrar a los evaluadores más que a revisar, porque hoy en día se ha centrado la parte de los evaluadores sobre todo en corregir el nivel de desarrollo, porque yo fui muy explícito, le dije, si este instrumento no pone exactamente el nivel de desarrollo en el que está la empresa, todo el instrumento no va a servir. La confiabilidad no va a ser la correcta, la robustez del Entonces, fue muy incisivo y se ha descuidado la parte de cómo mejorar el indicador por parte de los evaluadores, precisamente por ese enfoque en esa parte. Y también, por otro lado, que necesitamos información para mejorar realmente y nutrir a los evaluadores sobre cómo orientar a las empresas en base a la información. Entonces, dicho esto, este avance que se ha tenido, la inteligencia artificial, aparte de responder, creo que va a ayudar sobre todo mucho, por ejemplo, a que un evaluador pueda dar recomendaciones mucho más claras, ¿no? Mucho más personalizadas y además ya va a sugerir el patrón de desarrollo. Hay una crítica muy fuerte yo creo que la crítica más fuerte que recibe el distintivo, y no creo que del distintivo, sino de la mayoría de las normas y certificaciones, es el enorme esfuerzo que se requiere para crear y postular en cualquiera de ellos, ¿no? O sea, que les cuesta mucho trabajo, que es muy difícil. Y yo creo que en ese sentido yo siempre he dicho, bueno, el futuro va a llegar y la inteligencia artificial nos va a decir en dónde enfocarlos, ¿no? O sea, crear un patrón de desarrollo personalizado en donde podamos decir, estos indicadores puedes mantenerte
estable, pero en estos indicadores sí hay que avanzar y aquí están las sugerencias. Así es como lo debes de hacer. Eso va a aligerar muchísimo la carga en la postulación, la va a enfocar más y va a elevar la plática en el sentido de valor con el negocio. O sea, las personas que están a cargo pueden llegar ya con mucha firmeza a decir, esto es lo que va a agregar valor al negocio y esto es lo que tenemos que hacer y hay que incorporarlo a la estrategia de negocio de acuerdo a la naturaleza del negocio y a la industria. Eso es lo que viene en lo que se refiere a, no solo la inteligencia artificial, luego muchos la confunden que es ChatGPT o que es un robot. No, la inteligencia artificial está dividida en varias partes. Está en el análisis, en lo que es la estadística descriptiva, la segmentación, el análisis avanzado y todo esto decanta en ser prescriptivo, es decir, a que ya el humano no tome la decisión. Una vez que se puede predecir algo, entonces se puede prescribir algo. Entonces, en el momento, hoy en día, por ejemplo, digo, no es momento, pero si yo te enseñara ahorita, por ejemplo, ya tenemos todos los pronósticos de cómo va a acabar la convocatoria, cuántas van a llegar, cuántas por aliado, cuántas por estado. Todo eso ya es información ya que simulamos, ¿no? Y ya sabemos en dónde van a estar los errores, en dónde van a venir los avances por tener ya prácticamente con estas 5 convocatorias de pymes. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar más que porque eso ya lo hace hoy ChatGPT, sino más bien a encontrar los patrones de desarrollo, ¿no? Que están escondidos, los insights, como se dice en inglés, ¿no? Pues, experiencias sutiles que nos llevan a crear valor, ¿no? Entonces, yo creería que ese es el avance de lo que va a pasar en el distintivo y yo creo que nos va a ayudar mucho. Eh, a nivel global, por ejemplo, platico en las universidades qué está pasando. La educación ya cambió. Hoy en día, por ejemplo, yo a mis alumnos casi todas las tareas las hacemos con inteligencia artificial. Y luego dicen, oye, pero ya lo hace toda la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué vamos a hacer? Y le dije, vamos a discutir esas decisiones que supuestamente tomaron con la inteligencia, si son las correctas, si son éticamente correctas, si son lo que el futuro necesita, si es lo que las generaciones futuras realmente son lo que queremos para ellas, si realmente esto es correcto en el corto, mediano y largo plazo o solo en el corto plazo. Le dije, eso no lo va a responder la inteligencia artificial. Eso lo tenemos que nosotros tratar y tenemos que poner los criterios claros y ahí es donde somos potenciados como humanos, ¿no? La inteligencia artificial siempre va a hacer lo que nosotros queramos. Hoy en día está muy dirigida a cuestiones de poder, ¿no? Hay una guerra muy fuerte por los datos porque la guerra está prácticamente en quién es el dueño del mercado, porque mientras más grande sea el grupo de usuarios que usa una plataforma de IA, tiene más datos y el que tiene más datos predice mejor. Esa es la realidad de las cosas. Y lo demuestro yo con el distintivo. Mientras más datos tenga, mejor voy a poder predecir el patrón de desarrollo. Entonces, la guerra no es tanto tecnológica, sino por la base de los usuarios, porque la base de los usuarios, sus preguntas y todo lo que están, es lo que hace que avance la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí está la lucha. eh, sobre cómo vamos a usar esa inteligencia artificial. Yo creo que yo estoy muy preocupado, por eso metí el indicador de ética digital en estas últimas 2 convocatorias. Sí estoy Ujú. muy preocupado en poner esa parte ética, la inteligencia artificial, resolver la parte de los sesgos, que sea muy transparente cómo se tomaron las decisiones, cómo se evaluó una empresa, cómo se llegó a la decisión del patrón de desarrollo y que no sea algo como una varita mágica que te dice, sigue este patrón de desarrollo. No, la empresa tiene que entender por qué es importante ese patrón de desarrollo, hacia dónde va, por qué es importante el negocio, cómo afecta a los grupos de interés y que puedan establecer un diálogo. Entonces, eso es lo que yo veo en inteligencia artificial en el distintivo y lo que estoy viendo en el mundo, sin hablar de cosas como la computación cuántica, la nanotecnología, ¿no? Y cosas que esas que revolucionan aún más, pero no quiero complicar la charla, ¿no? Porque eso nos lleva a otros niveles de lo que vamos a estar haciendo y de cómo podemos resolver problemas tan complejos, pero tan complejos como es la pobreza, como es la desigualdad, como es la discriminación. Yo soy un ferviente creyente que poniéndole ética a la tecnología prácticamente puede resolver cualquiera de los grandes problemas que tenemos. Pero desgraciadamente los intereses muchas veces, como en todo, se meten primero y obviamente pues nos traen en los conflictos que estamos actualmente en la humanidad. Pero a grandes rasgos eso es lo que te podría decir desde mi punto de vista que viene en la inteligencia artificial. Muchas gracias porque al menos nos has dejado verlo
de una forma más natural. Claro está que tú mejor que yo sabemos que es un tema que da para muchas horas de conversación, ¿no? Y muchas incluso clases. Hay que traer a tus alumnos también para que nos digan cómo han metabolizado la información. Entonces, la verdad, sí, sí, para verlo de una manera más natural, y eso es lo importante, que ya sea parte de la esencia de las personas, de los grupos, de las empresas, ¿no? Ya metabolizarlo de cierta manera para vivirlo. Y ahora si lo vemos desde la perspectiva de los famosísimos niveles, que a mí me parece muy interesante cómo se plantearon los niveles, fue un esfuerzo enorme de en donde participaron diferentes personas y muchas partes del propio ecosistema para emitir sus recomendaciones. Entonces, esto mismo a los niveles de pronto, todavía las empresas piensan que deben de postular en 5 todo, ¿no? O no les queda claro y de pronto documentos que se deben de postular en nivel 3 los ponen en el uno, pero en el uno no ponen nada, no planifican, y entonces no llevar esta secuencia o esta congruencia, pues no nos permite medir. Y lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Se llenan de actividades, ¿no? De pronto de las buenas voluntades, y de pronto esto no tiene impacto, ¿no? No planifican, no miden, pero a veces de pronto se van hacia el reporte, ¿no? Si tienen algunos elementos de cómo reportar y se van hacia el reporte, pero aunque nos digan qué hicieron, no tiene este impacto de, bueno, ¿y hacia dónde ibas? O sea, ¿cuál era tu ruta? ¿No? Ah, pues ya llegué aquí al reporte, pero nunca planifiqué. Entonces, hablando con más precisión de los niveles, ¿qué les podemos compartir a las empresas? ¿En qué se deben de enfocar para poder entonces sí, a mediano o largo plazo, avanzar hacia niveles 4 y 5? Que atención, no son los certificados 4 y 5, no se me confundan con el modelo anterior, no son 4 y 5. Entonces, ahí todavía sigue, 3 años ya de la convocatoria del nuevo modelo, todavía. Entonces, algunas cosas algunas ideas que nos puedas dar brevemente sobre este tema. Bueno, fíjate que hablando de la convocatoria de pymes, que es en la que, digamos, el objetivo de esta plática, creo que lo que muchas veces nos llaman pymes al área de acreditación, al área de evaluación, y, y- digo muchas como, mejor voy a hablar un poquito más científicamente, como un 10, un 20% de pymes, que bueno, si ya lo multiplicas, pues estamos hablando de como de 300 pymes que pueden estar llegando a un 10%, punto 140, que nos hablan y que nos dicen, oye, el distintivo ya es muy complejo, es muy difícil, la vara está muy alta, ¿no? Y pues lo vamos a hacer porque nos lo piden en una cadena de valor, nos lo piden en como para entrar en una licitación, pero sinceramente ya está muy alta la vara. Y cuando me comenta esto el equipo, pues yo me frustro un poco porque les digo, eh, oigan, pues, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que decirles lo que es realmente el modelo, ¿no? O sea, este modelo ahora ya lo vamos a publicar, ahora sí ya sus tripas de cómo está formado, pero en ningún momento queremos, porque yo creo que ahí está el problema, que una pyme llegue a nivel 5. O sea, no, y siempre lo he dicho, o sea, esto es lo que nunca ha quedado claro. No queremos que llegue a nivel 5 porque el uno no necesariamente es más que el 5, depende del contexto, ¿no? Mm. Ni el 5 es más que el uno, o sea, no es una cuestión de magnitud, aunque es una contradicción porque sí se mide niveles del uno al 5, pero más bien es reflejar el estado actual de una empresa con respecto a un indicador. Entonces, las pymes en este sentido, por ejemplo, ahora hemos simplificado mucho el nivel uno, en el sentido que decirles, mira, lo más importante es que conozcas el contexto del indicador. La ficha ayuda mucho porque ya viene todo ¿para qué te sirve? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? ¿Tu industria lo necesita o no lo necesita? Y luego toma una decisión importante. ¿Este indicador afecta a mis grupos de interés o no lo afecta? ¿De manera positiva o negativa? Y por otro lado, establece el nivel que quieres alcanzar. La verdad es que en la mayoría de los indicadores, Gloria,
lo hemos presentado yo en los estudios que hacemos, pues todas las empresas están entre 2 y 3, ¿no? El promedio es de 2.5, 2.4, dependiendo del tamaño. Entonces, en realidad, lo que estamos pidiendo es una, que nos indiquen la ambición de lo que quieren llegar de acuerdo a la importancia de negocio y la afectación a los grupos de interés. Eso sería un camino. Y que nos digan un plan de los primeros pasos de alto nivel, lo que van a hacer. Yo siempre he dicho, la manera más fácil de implementar algo es capacitar y difundir, capacitar y difundir. Después ya llegarán las métricas, pero pues empecemos por ahí. Y la política también, ya les pasamos las políticas de todos los indicadores, al menos los templates. No estoy diciendo que sí, finalmente esos son los que vayan a aplicar, pero ya se los pasamos a todas las empresas. O sea, yo no veo por qué una empresa siga estando en el nivel uno, cuando ahí tiene el template, lo que tiene que hacer es adecuarlo. Finalmente, desde hace 2 años que salió el distintivo, nos ha dejado de importar la política como antes, que decíamos, no, la política es lo más importante. Y sí, la política es un reflejo de la implementación, definitivamente. Pero hoy en día, pues lo primero es que la empresa sea consciente, o sea, las empresas digo, bueno, pues al menos sé consciente y ten la política, o sea, ya refleja que conoces la política y que sabes cómo existe una política de manera clara. Y el día que tu patrón de desarrollo o que tú decidas que es importante para tus grupos de interés o para valor de negocio, implementa. Y hasta ahí se quedó. Cuando se los platico, ya como que digo, aunque lo platique así como lo estoy diciendo ahorita, las Ujú. empresas todavía no, les es difícil porque hasta que lo viven y lo están haciendo, tal vez lo comprendan. Eh, pero en realidad no es complicado el distintivo porque es como decir, ¿en dónde estoy ahora? Punto. O sea, yo creo que a nadie le debe de costar, pues ¿cuánto pesas? Pues peso tanto. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Y obviamente que tengas una guía de mejorar, que es la política. Oye, pero ¿la guía de dónde la saco? Ya te la di el CEMEFI o existen muchas otras. Entonces, realmente el camino a mejorar es fácil el distintivo. La verdad es que no le vemos complicación. Lo que ha sido complicado es transmitir esto a las empresas. Porque luego confunden con esto que estoy diciendo. Ah, pues me pongo en uno, ¿no? Es que uno significa que no tienes ni un gramo de responsabilidad social. Al menos debes de tener tus políticas y al menos debes de estar implementando algo, por ejemplo, tu código de ética. No me digas que tu código de ética no lo has difundido y no has capacitado al respecto. Todas las empresas tienen cierto porcentaje de indicadores en implementación. Entonces, eso ya lo explicamos muy a detalle ahora en la nueva capacitación, con las guías, con las nuevas templates que estamos poniendo y sobre un documento en donde explica específicamente qué relación, porque hay una relación, eso sí puede ser ya complejo cuando quieres afinar el negocio. Ahí es cuando, eso es lo padre de este modelo. Puede ser complejo cuando quieras transformar. Pero mientras no estés listo para transformar, simplemente te lleva de la mano hasta un cierto nivel. Pero ya cuando quieres transformar, el nivel 4 y 5 sí empiezan a ser complejos, porque medir ya no es tan fácil, necesitamos adecuaciones en la política, necesitamos un plan más claro. Entonces, quizás es en donde los consultores ahí son sumamente importantes y donde los retroalimentadores y evaluadores también lo son, porque son los que nos van a ayudar a realmente encontrar esos impactos que se requieren, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría decir sobre las evidencias. A veces me dicen, pues hazte una infografía y explícalo muy fácil. No, es que, o sea, ¿alguien ha visto, por ejemplo, a Deloitte en un comercial de 30 segundos poniendo sus servicios? No, porque son sumamente complejos. Claro. Sí, pone la marca, pone quizás Deloitte lo que hace en responsabilidad social, pero no explica algo. Nuestros procesos de responsabilidad social son sumamente complejos porque se refieren a transformar la sociedad, transformar el ambiente, transformar la gobernanza y luego todos los indicadores. Es sumamente complejo. Entonces, explicar esto en una infografía, pues sería algo muy simple que dices, pues no me ayuda mucho. Es una cuestión de, por eso tenemos consultores acreditados, porque es una cuestión de consultoría, de irse adentrando, de ir paso a paso, y es un proceso. O sea, esto es un proceso, por eso el distintivo es un proceso de medición
que finalmente nos arroja datos, estatus de en dónde estamos para mejorar. Eso es el distintivo. Pero, bueno, no te preocupen, yo no me desespero. Si lo tengo que explicar otros 5 años, lo explicamos otros 5 años de diferentes maneras hasta que todas las empresas les quede muy claro y yo es lo que dije en todas mis charlas, esto va a tardar 5 años por lo menos. Cierto. Me consta, de verdad, sí sé que tu prospección de esto a 5 años y clarísimo, realmente sí, sí es bastante más compleja la respuesta, pero con esto ya nos asienta un poco más a todas las empresas que tenían como esta duda. Nunca, de verdad, no es que haya sido malo o bueno, o sea, no es un juicio de valor, o sea, realmente hoy por hoy todavía como el ecosistema ha crecido tanto, como es tan complejo. Cuando me dijiste el número, yo sí te quiero decir, cuando tú me dijiste el número de modalidades que tenían de pago, dije, ay, no, se me hace que Bodio me está exagerando, yo te lo dije. Y claro que no, o sea, son diferentes modalidades, si entran por grupo, si entran por cadena de valor, si entra individual, si entra por membresía, si entra, no, bueno, entonces los ecosistemas son enormes, por industria también, entonces. Realmente hoy por hoy, con esta ayuda de la inteligencia artificial, se han creado pues más herramientas, más referentes, pero hay que leerlos, hay que sumarse a las capacitaciones. Son obviamente generales, o sea, no van a hacer caso por caso, desde luego, pero sí, al menos empezamos con eso, o sea, al menos, porque además todas estas herramientas, pues no surgieron con una varita mágica de un minuto a otro. O sea, realmente hay muchas horas, demasiados días para poderlo publicar, revisar, ¿no? Para que lo puedan tener las empresas. Entonces, ojalá que sí se den a la tarea de darles lectura, de acercarse. Y pues que hay mucho que profundizar, por supuesto, para avanzar, para transformar. Y tenemos dos preguntas, así muy breve para ti, que nos preguntan las empresas. ¿Qué pasa con que ahorita en la convocatoria de pronto algunas les piden el registro de marca del logo? Eso es lo que todavía como que tenemos esas inquietudes, ¿eh? Ya van varias preguntas de diferentes, ahora sí que roles en esta convocatoria que nos hacen. Sí, bueno, a ver, Gloria, hemos hablado mucho del modelo del distintivo, ¿no? Pero no hemos hablado de la profesionalización eh, prácticamente de lo que es el distintivo en la cuestión de sus procesos, ¿no? Como tú sabes, pues hay, pues digámoslo así, todavía una crisis, ¿no? O una falta de entendimiento entre lo que es el gobierno y el tercer sector, ¿no? A raíz de todos estos cambios, yo la verdad, yo cuando veo un problema, yo más bien pienso en las oportunidades, ¿no? Y algo que se veía que iba a ser un problema muy fuerte para las organizaciones de la sociedad civil, a mí me cayó como anillo al dedo. ¿Por qué me cayó como anillo al dedo? Porque primero es importante, ahora que hemos puesto tableros en donde nos indican, por ejemplo, cosas de en dónde están las donaciones, cómo están por estado, a dónde llegan y en qué se utilizó, eso ya lo tenemos en un tablero, ¿sí? Disponibles para miembros, ¿no? Y ahí es donde te encuentras las cosas que dices, oye, ¿por qué el gran destino de los recursos es no especificado? ¿Ok? Entonces, cuando dices no especifica, ¿por qué no está especificado si la causa está correcta? Entonces, eso ha sido un motivo, yo creo que por eso te digo que veo las oportunidades, pues el gobierno puso el dedo sobre la llaga. Dijo, aquí hay algo mal, lo digo, quizás mal manejado en querer generalizar, en querer decir que todas estaban mal, pero también puso la llaga en muchas cosas que decías, pues no se está haciendo tan transparente, ¿no? No se está, no se está poniendo una rendición de cuentas y no hay una medición del impacto, que eso siempre si te fijas, por eso el nuevo modelo es medición del impacto. Entonces, a raíz de eso, el Consejo tomó muchas cartas en el asunto, se puso a estudiar absolutamente todo lo fiscal, cómo presentábamos los servicios, nuestra naturaleza, nuestra acta constitutiva, todo,
precisamente porque pues somos el CEMEFI, o sea, somos una organización que vive de la reputación y somos muchas veces ejemplo para muchas organizaciones del tercer sector. Y entre esas cosas, entre uno de los beneficios que ofrece el CEMEFI, pues está la parte del distintivo SR. En ese sentido, eh, una de las cosas más importantes, Gloria, y para esto me voy ya a tu pregunta, es, hay tres documentos clave que pedimos que antes a veces ni se revisaban pues nos llegaban por correo, imagínate, un formato por correo pues era casi imposible, no había un seguimiento, a veces falla uno, a veces, o sea, era muy difícil y además llévate ese control en PowerPoint para ver quién te mandó, quién te puso, era muy difícil y el número de personas no era suficiente. ¿Qué se hizo? Se revisan tres documentos, así básicamente, ¿no? O sea, bueno, cuatro con el logo, Ujú. el acta constitutiva. El acta constitutiva está relacionada, ¿quién recibe el distintivo? Claro, Imagínate que llegue una auditoría y que digan, ¿por qué estás dando el distintivo a una empresa que ni siquiera postuló? claro. O es otra empresa. Por eso nos ponemos tan exigentes en el sentido que la razón social que venga en la plataforma sea la misma que el acta constitutiva. Luego, Ujú. el logo. Al principio empezamos hablando de la reputación, o sea, el distintivo, quizás ahorita su valor más fuerte, estamos pasando al valor obviamente de la información y de la transformación, pero por muchos años el reconocimiento del distintivo pues fue su marca. Hoy la marca ESR es sumamente importante y así como es importante y la tenemos en el INPI y estamos registrando y vemos las nuevas versiones, pues también pedimos que si vamos a ligar un logo con nuestra marca, esa marca sea la misma del acta constitutiva. ¿Sí? Clarísimo. Sí, esa es la razón por la cual, o sea, no estamos tratando de ser más estrictos o más burocráticos. Muchas veces consultores, aliados, gobierno, empresas nos piden, sé claro, tengan rendición de cuentas, sean específicos, pongan sus políticas, declárenlas. Y ahí llevamos, no sé, o sea, cuántas críticas y cosas que nos pasan en Internet. Y nosotros, yo siempre veo una oportunidad de cada crítica. De cada crítica, digo, aprendamos de esto, publiquemos, actualicemos, veamos. Ni siquiera me molesto en las críticas porque la verdad no tiene caso. Mejor nos ocupamos en ver cómo mejoramos. Y entonces, en ese momento, esta parte del logo, el acta constitutiva y la carta, que también muchas empresas dicen, ¿para qué me pides la carta del director general? Porque quiero Ujú. saber si está enterado de lo que es la responsabilidad social y lo que exige este esfuerzo. Creo que somos de los muy pocos que pide esa carta y que además verifica que sea el director general. Así es. O sea, no nos estamos tomando a la ligera de, van a entrar, hay muchos, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto hay que pagar por el distintivo? No, o sea, ojalá fuera eso. Hay que pasar por un proceso muy complejo y eso exige que tu director, que la empresa que va a postular sea la correcta y que si vas a ligar la marca con nuestro logo, tu logo sea el que realmente es de la razón social, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que luego ponen grupo. Entonces, oye, pero no metiste a tu grupo, metiste a una razón social, a una marca, le dices, y cuando uno de las unidades de negocio tenga una falta en responsabilidad social, entonces, y nosotros nos llaman constantemente, esta empresa no está cumpliendo en esto, esta empresa está poniendo problemas en desechos, esta empresa hizo esto, entonces nosotros Ujú. queremos ligar. Estamos cuidando tanto la marca en el sentido de hacerla transparente. Ya dijimos que vamos a publicar nuestro informe de sostenibilidad con nuestros niveles de desarrollo, Gloria. Ya quisiera ver que una sola de tus empresas hiciera eso, que reportara el nivel de desarrollo de cada uno de sus indicadores. El día que me traigas una de esas de veras que te invito a comer. O sea, porque Ya no, está. es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas. Entonces, si Semefi está poniéndose estricto con la organización misma, ¿sí? Pues yo creo que es justo también pedirlo a esas empresas que depositan la confianza en nosotros para que cuando vean realmente el distintivo haga check
con todo esto que estamos. Esto, puede sonar burocrático, pero es, creo, una parte muy importante de la rendición de cuentas. Y el logo, por supuesto, lo es. Desde luego, no, 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 no. La verdad es que clarísimo. Ahora sí, ya no va a haber dudas ni inquietudes, sino que se regresen a ver el en vivo esta parte. Porque había como esas inquietudes, ya no, ya vamos a trascender, irnos a lo realmente importante. Y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, porque la verdad su agenda está saturadísima. Entre el lanzamiento de una convocatoria, entre la evaluación de otra y muchas otras actividades que hay, o las reuniones con el consejo, o sea, que estés con nosotros, y que lo acordamos, desde que tu llegada a CEMEFI, que podamos tener este espacio ya más de conversación, más por lo menos para abrirles un poquito el panorama, ¿no? Y adentrarlos a profundizar, pues por muchísimo más. Así que tenemos todavía ya, mira, desde ahorita ya estamos pensando en las preguntas que va a haber a la siguiente. O sea, lo metabolizamos con inteligencia artificial, ¿ya ves? Muy bien, ya está ahí la funcionalidad para hacerlo, ahí en el Zoom. Perfecto, no, te lo agradezco muchísimo. Y por supuesto que para la siguiente ya tendremos más material todavía que van a estar publicando, muchos más resultados. Las empresas grandes nos veremos en mayo, si todo sale bien, ¿verdad? En el evento. Y pues muchos, muchos ánimos para las empresas pymes y MIPYMES que ahorita están en este proceso. Recuerden que la convocatoria cierra el 26 de mayo, ¿no? El registro de la inscripción, aunque tienen otros días posteriores todavía para subir información en la plataforma. Pero que no se les pasen las fechas, muy importante, porque si no se tienen que esperar hasta el siguiente año. Entonces, pasa muy rápido el año, pero cuando necesitamos presentar para las licitaciones nuestro distintivo es demasiado largo el tiempo. Entonces, que no se le formación también de las capacitaciones diferentes que hace el equipo del Centro Mexicano para la Filantropía. Mañana con nuestras empresas y con más, los que quieran, tenemos webinar para recordar las fechas y hasta, mira, sí te ayudamos mucho, Evodio, hasta darles. Recuerden, aquí está el link del formato de la carta motivos. Recuerden que debe estar firmada. Es que hasta esos detalles se les van. Entonces, ¿por qué me rechazaron? Porque aquí están los lineamientos y no los seguiste. O sea, entonces, ya, para ahorrarnos tiempos, vámonos a lo práctico, ¿no? Fácil, escriban qué tienen que escribir en esa carta. O sea, como una hora los llevamos de la manita, es muy breve, muy sencillo para que pues tenga la página del CEMEFI también. Rodri de Comunicación nos ayuda a compartirla y ya nos estaremos viendo muy, 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 muy pronto, querido Evodio. Muchísimas gracias, Gloria. Un saludo a toda tu audiencia y espero haya sido de utilidad o al menos informativo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Gracias. Súper útil, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, equipo de Transformando, gracias, de verdad, porque sin ellos no sería posible. Y gracias, Juanma, porque yo sé que aquí estarás, pero ya estamos puestos y que tengan una excelente tarde y un excelente cierre de semana. Cuídense mucho. Bye bye.